creo que nosotros, por lo menos en la diáspora, por ejemplo, nosotros nacemos en lugares en los que, pues, por ejemplo, yo creo que me vine a encontrar con mi palestinidad. em, sí, por supuesto, pues como en el colegio, en las primeras, digamos, infancias, pero creo que uno no alcanza a dimensionar, a menos de que uno empieza poco a poco a darse cuenta de cuál es la dimensión de, por ejemplo, mi nombre, o cuál es la dimensión de, por ejemplo, la duda que tienen mis compañeros, de por qué ustedes, o sea, usted por qué tiene al menos un nombre diferente, ¿sí? Y eso empieza a uno a cuestionarle diferentes cosas, pero siento que uno no llega a encontrarse su palestinidad sino hasta que uno le duele algo. Y creo que a mí em, creo que fue enterarme de todo esto de manera gráfica. Creo que yo estas imágenes que veo hoy en día en el celular, creo que yo las vi muchas veces con mi papá y me parecían, pues, completamente, creo que eso me traumatizó completamente, pero yo las veía desde el 2006, 2008, 2010, 2012, yo veía todo este tipo de cosas en la calle y los desmembramientos y todos estos bombardeos son constantes, o sea, siempre han sido constantes. Y creo que uno siempre lo ve y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta y cuando alguien, como es tu papá, y creo que por eso es tan importante que la raíz se mantenga y es la responsabilidad que nosotros palestinos tenemos con nuestra descendencia, es mantener la raíz y es triste, pero a fin de cuentas es lo que toca hacer. Y es cuando mi papá me dice, esto, tú haces parte de esto, ¿sí? Tú vienes de esto. Es decir, tú no existirías si no hubiera sido por ese desplazamiento, por ese suceso, ese 13 de mayo de 1948, cuando sacaron a mi abuelo y a todos los habitantes de la aldea de Al-Nahani. Perdón. Nada, es complejo como reencontrarse con eso, es complejo identificarse con una cultura que a fin de cuentas es de completa resistencia. Tienes que mantener, creo que todas nuestras vidas se centran en que podríamos hacer más, que siempre podríamos ser más palestinos. Cuando yo veo a, cuando yo veo a estas personas de Gaza viendo a sus muertos al lado, yo a veces no me siento palestino. Yo a veces siento que soy simplemente como un- una reducción muy básica de lo que es ser palestino. Siento que la resistencia que ellos tienen, creo que eso no se vive sino hasta que uno está allá. Entonces eso es como, es una conversación constante que se tiene entre palestinos en la diáspora, de qué más podríamos hacer, cómo más podríamos aportar. Y siempre, por supuesto, la respuesta es que no hacemos lo suficiente y que nada de lo que estamos haciendo y que probablemente ni este espacio ni el espacio con más audiencia en el mundo podría retratar o podría tener el mismo impacto. Entonces, es mucha frustración, sentiría yo. Yo creo que yo lo que he sentido más en estos años, y no hablo solo desde el 7 de octubre, es frustración. Es constante frustración y es cuestionarme si en verdad podría estar haciendo más y de por qué estoy normalizando mi vida sabiendo que hay una realidad tan dura que vive personas que pertenecen o que tienen la misma raíz que yo en algún punto. Entonces es esa frustración, eso es lo primero. Me quiero remitir a un recuerdo que tuve. Yo me vine, como les digo, me vine a reencontrar con esta palestinidad y demás también cuando la primera vez que fui. Y curiosamente fue un 5, bueno, 5 o 6 de octubre de 2023, cuando yo salí de Israel, de hecho. Yo estaba, yo estaba 2, 3 días antes de que empezara todo este genocidio en Jerusalén y me estaba reencontrando con todas las calles y me estaba reencontrando con todo eso que yo sentía pues tan familiar y a la vez tan extraño. Y después de eso pues volví y luego volví a ir y quiero como contar esto y es cuando tú me preguntas que si nos seguimos comunicando por ejemplo con nuestros familiares y demás. em, Estaba yo en la sala de la casa de mi tío y estábamos hablando tranquilamente y le estaba preguntando si nosotros en algún caso tenemos algún tipo de conocido o algo en Gaza, porque ellos están más que todo en Jordania. Y yo sí conocía a un tío mío que se llama Emad. eh, Él pudo hablar con mi papá hace mucho tiempo y le alcanzó a decir que pues estaba, que pues cuál es la situación, de que no tenían internet todos los días, de que era muy complicado. Hasta ahora estábamos hablando de casi que el primer año de genocidio.
Después de eso nunca volvimos a tener contacto directo con él. Hasta el día de hoy no sabemos si él puede que siga vivo o no. Y él y su familia de 5 o 6 personas, yo tenía entendido que esa era la familia cercana que yo tenía en Gaza. Cuando me senté con mi tío y le pregunté, creo que me empezó a enumerar uno por uno personas. Y me lo decía, era un poco impresionante, pero me lo decía incluso de la manera en que sabían que habían muerto. Uno por uno hasta que llegó a los 11 o 12. Y es como que me di cuenta que este tema es que la raíz viene desde mucho más profundo. Es mucha más profunda la raíz de lo que uno cree. Entonces encontrarse con eso es bastante complejo. Y esa sería como mi conexión directa con Gaza que ni siquiera yo sabía que tenía. Entonces a fin de cuentas es lo que les decía a ustedes. A fin de cuentas todo esto de la diáspora palestina y demás es materializar la perseverancia, siento yo. Siento que nosotros en la diáspora o descendientes palestinos somos la materialización de la perseverancia de nuestros ancestros. Eso siento que es básicamente lo que significamos nosotros. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?